Bienvenidos. Hoy revisaremos cómo realizar correctamente el saneado de las llenadoras en planta andina. Partiremos por la presentación personal y el uso de elementos de protección. Luego veremos las etapas del proceso y los puntos críticos de limpieza. Comencemos. Todo trabajador que realice labores de saneado en la llenadora deberá presentarse en óptimas condiciones de higiene personal. Esto incluye asistir bañado, con el uniforme completo, limpio y en buen estado. Los trabajadores deberán mantener el cabello tomado y ordenado en todo momento. En el caso de los varones, deberán presentarse afeitados. Si esto no se cumple, será obligatorio el uso de cubrebarba. Todo trabajador deberá informar a su supervisión en caso de encontrarse enfermo. Se deberá realizar un lavado frecuente de manos, al inicio de la jornada y cada vez que sea necesario. No está permitido el uso de uñas largas, pintadas o acrílicas, debido al riesgo de contaminación. Es obligatorio el uso de cofia y cubrebarba cuando corresponda. En caso de presentar síntomas de resfrío, se permitirá el uso de mascarilla como medida preventiva. No está permitido el ingreso portando joyas o accesorios, tales como aros, pulseras, cadenas, collares o piercings. El uso de teléfonos celulares durante la jornada está prohibido, así como manipular dinero o vender productos. Tampoco está permitido fumar o comer dentro del establecimiento. Los auxiliares deberán utilizar en todo momento los siguientes elementos de protección personal. Buzo Tyvek, sobre el cual se deberá utilizar pechera desechable. Guantes anticorte y, sobre estos, guantes de nitrilo largo. Careta facial, casco, protectores auditivos y rodilleras. Finalmente, botas de seguridad antideslizantes. Estos elementos son fundamentales para prevenir riesgos asociados al manejo de productos químicos, exposición al ruido, caídas y posibles cortes, especialmente por presencia de vidrio. El uso de EPI es obligatorio durante toda la jornada de trabajo. Estas medidas son obligatorias, ya que todo el personal forma parte de una empresa de alimentos, debiendo cumplir con la legislación sanitaria vigente en Chile. El cumplimiento de estas condiciones es fundamental para prevenir riesgos de contaminación y asegurar la inocuidad de los alimentos. Revisemos los componentes de la llenadora. El término llenadora se utiliza de forma coloquial en la operación, pero técnicamente el equipo se denomina monobloc de llenado y capsulado. Este monobloc está conformado por dos sistemas principales. Por un lado, la máquina de llenado, encargada de dosificar la bebida en las botellas, y por otro, la máquina de capsulado, que realiza el cierre mediante la colocación de la tapa. En estas imágenes pueden observar ambos sistemas. Ahora revisaremos los componentes de la llenadora. En planta andina podemos encontrar dos tipos de llenadoras. Las destinadas a envases retornables, que incluyen botellas plásticas y de vidrio, presentes generalmente en las líneas 1 a 5. Y las llenadoras denominadas One Way, utilizadas para envases plásticos no retornables, que operan desde la línea 6 a la 12. Si bien existen estas diferencias operacionales, ambas llenadoras cuentan con componentes y principios de funcionamiento similares. En la parte superior del equipo encontramos la carcasa de la llenadora, junto con las mangueras de alimentación, por donde circula la bebida hacia el sistema. Posteriormente, identificamos el carrusel, donde se disponen las válvulas de llenado y los pedestales. Las válvulas de llenado están compuestas por distintos elementos, entre ellos, el vástago, la tulipa, el sistema centrador de la botella, la campana y las pinzas de sujeción. A continuación, encontramos los pedestales, que corresponden a la base donde se posiciona la botella durante el proceso de llenado. El pedestal está compuesto por varias partes, entre ellas el riel del pedestal, la zona inferior y los polines, que pueden ser de color verde o blanco. En algunas configuraciones, existen distintos tipos de pedestal, los cuales pueden requerir manipulación manual para su correcta limpieza. Adicionalmente, la llenadora cuenta con otros componentes como los formatos o estrellas, el tornillo sin fin y mangueras correspondientes al sistema neumático, por donde circula aire comprimido, el cual acciona distintos mecanismos del equipo y permite su correcto funcionamiento. En la parte inferior de la máquina se encuentran cables, la base estructural y sus soportes. Todos los componentes mencionados deben ser considerados como puntos críticos al momento de ejecutar la limpieza del equipo de llenado. Revisemos ahora el equipo capsulador. Al igual que el equipo de llenado, este presenta diferentes formatos según el tipo de envase, existiendo configuraciones tanto para líneas retornables como para líneas One Way. Sin embargo, su principio de operación es similar. A continuación, revisaremos sus principales componentes. Primero, encontramos la estrella de transferencia, por donde ingresan los envases hacia la zona de capsulado.
El equipo cuenta con un canal de bajada de tapas, que alimenta el sistema de capsulado, y un sistema pick and place, encargado de posicionar las tapas sobre las botellas. En el sistema de capsulado propiamente tal, encontramos el cabezal de capsulado y su base. En algunos equipos, también se incorpora el choke de tapas, que es el elemento que toma y aplica la tapa durante el proceso. Posteriormente, se observan los formatos, también denominados estrellas, junto con las cintas transportadoras que permiten el desplazamiento de los envases. Finalmente, en la parte inferior, se encuentra la base estructural del equipo y su mesa de trabajo. Todos estos componentes deben ser considerados como puntos relevantes al momento de ejecutar la limpieza del equipo capsulador. Además de los equipos del monobloc, es fundamental considerar la limpieza de todos los elementos asociados al área. Dentro de estos, se incluyen las tapas o cubiertas del monobloc, los piping ubicados en la parte inferior del equipo, así como sus tuberías o conductos asociados. También encontramos los acrílicos de protección que rodean el monobloc, junto con sus pilares estructurales. Finalmente, se debe considerar el piso y los sistemas de desagüe del sector. Todos estos elementos deben ser incluidos en el proceso de limpieza, ya que pueden actuar como fuentes de contaminación si no se mantienen en condiciones adecuadas. Previo al inicio de cualquier etapa de limpieza, se debe realizar el bloqueo del equipo. Este bloqueo es ejecutado por el área de prevención, quien es responsable de asegurar la desenergización del equipo y autorizar el inicio de los trabajos. En ningún caso se debe intervenir o limpiar el equipo si éste se encuentra energizado, en funcionamiento o sin bloqueo previo, ya que representa un alto riesgo para la seguridad del personal. Solo una vez confirmado el bloqueo y la condición segura del equipo, se puede dar inicio al proceso de limpieza. Posterior al bloqueo del equipo, es necesario realizar la preparación del área de trabajo. Para ello, se debe delimitar y señalizar el sector, y verificar el estado de los equipos de saneamiento, la disponibilidad de productos químicos y que la presión de agua sea adecuada para la operación. Asimismo, es fundamental proteger los componentes sensibles del equipo, tales como motores, sensores, tableros eléctricos, enchufes y electroválvulas, mediante el uso de coberturas plásticas, con el fin de evitar daños por contacto con agua o productos químicos. Ahora conoceremos las etapas del proceso de limpieza. El proceso debe comenzar con una limpieza en seco. Para ello, se deben utilizar implementos como escoba y pala, definidos para el área de trabajo. En primer lugar, se debe realizar el retiro manual de todos los elementos presentes sobre la superficie de los equipos, tanto en la llenadora como en la capsuladora, tales como tapas, preformas, botellas u otros residuos. Posteriormente, se debe barrer completamente el piso del área, recolectando cualquier material presente, como vidrios, botellas, etiquetas y tapas. Todos estos residuos deben ser depositados en las bolsas de basura correspondientes. Por ningún motivo se deben recoger residuos directamente con las manos, ya sea con guantes o manos descubiertas. Esto se debe a que el piso es una fuente directa de contaminación, además del riesgo de lesiones por elementos cortopunzantes. La limpieza en seco permite retirar los residuos sólidos de forma segura y evitar la dispersión de contaminantes en el área. La siguiente etapa es el preenjuague. El preenjuague tiene como objetivo humectar las superficies y remover la mayor cantidad de suciedad orgánica e inorgánica presente, como residuos de bebida, restos de vidrio y contaminación microbiológica visible. Esta etapa es fundamental, ya que permite reducir la carga de suciedad antes de la aplicación del detergente, evitando que se vea disminuida su efectividad. Mientras mayor sea la remoción de residuos en esta etapa, más eficiente será la limpieza posterior. El preenjuague debe realizarse con agua a presión, comenzando desde las partes superiores hacia las inferiores del equipo, y desde las zonas más limpias hacia las más sucias, evitando así la redistribución de la contaminación. Se debe ejecutar de forma minuciosa, poniendo especial atención en los puntos críticos del equipo, tales como válvulas de llenado, tulipas, cabezal de capsulado y chocks de tapas. Pedestales, parte superior, inferior y posterior, polines y rieles de ascenso y descenso. Asimismo, se debe considerar el preenjuague en mesa del equipo, cintas transportadoras y fuelles. Mangueras, cables y piping. En la parte inferior del monobloc se debe incluir su base estructural y soportes. Es fundamental dirigir el chorro de agua de forma directa sobre las superficies, asegurando la limpieza de cavidades, uniones y zonas de difícil acceso, donde se tiende a acumular suciedad. Para finalizar el preenjuague, se debe utilizar el barreagua para retirar el agua acumulada en el piso, arrastrando junto con ella los residuos presentes, especialmente en líneas con envases de vidrio, evitando riesgos en las etapas posteriores.
La siguiente etapa corresponde al espumado. Para ello, se debe utilizar el carro espumador proporcionado por el cliente, el cual opera con la dosificación de detergente alcalino previamente definida y preparada por este. La aplicación del detergente permite remover la suciedad presente en las superficies, tanto orgánica como inorgánica. Además, actúa desestabilizando y rompiendo los biofilms, que son estructuras de microorganismos adheridas a las superficies, facilitando su posterior eliminación en las etapas de enjuague y sanitización. El proceso de espumado debe asegurar la cobertura completa de todas las superficies previamente preenjuagadas, incluyendo la parte superior de la llenadora, el carrusel, tanto en su parte externa como interna, y las zonas inferiores del equipo. Es fundamental aplicar la espuma de manera uniforme, evitando dejar sectores sin cobertura. Se debe prestar especial atención a aquellas zonas donde se haya observado acumulación de suciedad o presencia de microorganismos visibles, asegurando una mayor aplicación de espuma para favorecer la remoción de residuos no eliminados en la etapa anterior. El detergente debe mantenerse en contacto con las superficies durante un tiempo mínimo de 10 minutos, respetando el tiempo de acción definido. Durante este periodo, no se debe enjuagar ni permitir que la espuma se seque sobre las superficies. Una vez cumplido el tiempo de acción, se puede continuar con la siguiente etapa del proceso. La siguiente etapa del proceso corresponde a la acción mecánica. Esta se realiza con la ayuda de implementos como cepillos, hisopos, paños de microfibra, paños abrasivos y escobillones, los cuales permiten remover la suciedad adherida a las superficies. Todos estos implementos deben encontrarse en perfecto estado de limpieza y sanitización, además de estar íntegros, sin daños o desgaste que puedan provocar el desprendimiento de residuos o la contaminación de las superficies. Durante esta etapa, es importante apoyarse con una solución de detergente, de manera de facilitar la remoción de residuos que no fueron eliminados en las etapas anteriores. La acción mecánica debe ejecutarse de forma ordenada, comenzando desde las partes superiores hacia las inferiores del equipo, y desde las zonas más limpias hacia las más sucias, evitando la redistribución de la contaminación. Se debe prestar especial atención a zonas de difícil acceso, utilizando implementos adecuados como hisopos o cepillos de menor diámetro, que permitan alcanzar cavidades, uniones y espacios reducidos. No se permite el uso de implementos sucios ni de soluciones de lavado con alta carga de suciedad, ya que esto puede generar contaminación de las superficies. Por lo tanto, durante el proceso, los implementos deben ser limpiados y enjuagados de forma frecuente para asegurar su correcta condición de uso. La siguiente etapa del proceso corresponde al enjuague. El enjuague se realiza en dos fases. En primer lugar, se efectúa un enjuague con agua a presión, utilizando la hidrolavadora, el cual permite remover los residuos desprendidos durante la acción mecánica, así como cualquier resto de suciedad que no haya sido completamente eliminado. Posteriormente, se realiza un enjuague con agua sin presión, utilizando la manguera, con el fin de arrastrar y retirar los residuos que pudieron haber sido desplazados hacia otras zonas por efecto del agua a presión. Durante esta etapa, se debe prestar especial atención a las zonas de difícil acceso, asegurando la eliminación completa de residuos en cavidades, uniones y superficies críticas del equipo. Una vez finalizado el enjuague, se debe realizar el secado del equipo y del piso del área, utilizando paños de microfibra y barredor de agua, respectivamente, con el fin de prevenir la acumulación de humedad y la proliferación de microorganismos. Finalmente, se deberán dejar los implementos de trabajo limpios, los lavamanos y desagües aseados y despejados, y los basureros ordenados con sus respectivas bolsas. Por último, revisaremos la etapa de sanitización. Esta etapa se inicia únicamente una vez realizada la revisión por parte de la supervisión de Aramark y otorgado su visto bueno. Posteriormente, se deben retirar todos los implementos de trabajo y residuos del área. El proceso de sanitización se realiza mediante el uso de un equipo nebulizador, el cual contiene el sanitizante previamente preparado y dosificado por el cliente. Para su ejecución, se deben mantener cerradas todas las puertas del monobloc, dejando solo un acceso habilitado para el ingreso del equipo. El nebulizador se posiciona al interior del área y se activa, permitiendo la dispersión del sanitizante en forma de niebla, cubriendo todas las superficies del entorno. El tiempo de nebulización y contacto es de aproximadamente 40 a 45 minutos, periodo durante el cual el producto actúa en el ambiente y las superficies. Finalizado este proceso, se procede al desbloqueo del equipo por parte de las áreas de prevención y mantenimiento, quedando disponible para su operación. Ya hemos revisado los aspectos más importantes del proceso de saneado de la llenadora. Ahora es momento de evaluar tus conocimientos. Mucho éxito.